Proseguimos con el estudio de nuestra materia Metodología de la Investigación, Unidad Segunda, Formulación Académica del Problema de Investigación. Soy Freddy Gustavo Catari y tengo el agrado de presentarte el contenido de estas diapositivas. Sobre la formulación académica del problema. Habiendo ya identificado de manera preliminar el problema sobre el que la investigación va a girar, el estudiante debe volverlo a revisar para verificar que cumpla los requisitos académicos fundamentales. Hemos realizado ya el planteamiento de nuestro problema embozador, pues ahora habrá que revisar si cumple los requisitos académicos que se necesita para ser tomado en cuenta y poder desarrollar el trabajo de la propuesta o perfil y más tarde en el documento que será ya el documento final de nuestra tesis o nuestro proyecto de grado. Se debe considerar que hay procedimientos para la formulación académica de un problema que va a ser investigado. En otras palabras, el planteamiento del problema tiene que cumplir ciertos requisitos que aquí vamos a estar considerando. Para plantear académicamente un problema de investigación, los teóricos recomiendan varios procedimientos. Si ustedes realizan un análisis de los textos respecto a cómo plantear un problema de investigación, van a hallar diferentes recomendaciones. Uno de los más sencillos, lógicos y recomendables consiste en seguir la siguiente fórmula: DQP-CCA. DQP-CCA. ¿En qué consiste esa fórmula DQP-CCA? Aquí desglosamos entonces de qué se trata. D quiere decir dónde. Q quiere decir quién o quiénes. P está referido al problema. La pregunta básica entonces sería: tenemos el problema. ¿Y dónde ocurre ese problema? ¿Con quién o con quiénes ocurre el problema? Bien, además debemos hallar la causa del problema. Por eso en la fórmula está una C. Pero por otra parte también la consecuencia del problema. Por eso en la fórmula está otra C. Además, ¿qué aporte el estudiante va a plantear? ¿Qué solución va a plantear para resolver el problema que se está planteando? Entonces, DQP-CCA. ¿Dónde? ¿Quién o quiénes? Problema. Causa del problema. Consecuencia del problema. Aporte del estudiante por medio de su trabajo de investigación. ¿De qué manera su trabajo de investigación va a aportar, o el estudiante por medio de su trabajo va a aportar para la solución del problema? Bien, el estudiante puede utilizar estos cuadritos para poder plantear el problema de manera académica. Entonces, en la primera parte, en el primer cuadrito, tendrá que escribir dónde, y en el mismo cuadrito de color gris, con quiénes o con quién ocurre el problema. Y en el cuadro naranja va a escribir en qué consiste el problema. En el cuadrito celeste, la causa del problema. ¿Qué ocasiona el problema? Y en el cuadro naranja más claro, la consecuencia del problema. Y por supuesto en el cuadrito verde, el aporte. Haciendo esto, el estudiante va a tener un panorama mucho más claro. Cuando se lo realiza por primera vez, no te sorprenda de que te parezca complicado. Pero si vas realizando los ajustes, vas analizando, vas pensando, vas razonando, muy pronto tendrás ya
el planteamiento de tu problema de una manera académica. Bien, vamos desglosando cada uno de estos pasos. ¿Dónde? ¿Dónde está ocurriendo el problema? Aquí se debe especificar el lugar, el ámbito en el que está ocurriendo el problema. El lugar, por ejemplo, puede ser un ámbito grande, como la iglesia, o puede ser un segmento de esa gran parte que es la iglesia, una parte de la iglesia. Grupo de jóvenes, grupo de varones, grupo de mujeres, grupo de niños, grupo de líderes. También puede estar referido el problema a lo que ocurre, al problema que se está suscitando en una unidad educativa. Un grupo de esa unidad educativa. En un centro de ayuda a necesitados. En un centro de rehabilitación. En un pueblo. En una comunidad. En un sindicato, etcétera, etcétera. Recuerda que el lugar, es decir, el dónde, tiene que estar referido a un solo sitio. Esta es una de las claves para poder definir, determinar de manera académica y bien planteado tu problema. Continuando, la Q corresponde a quién. Explicamos. ¿Quién o quiénes son los que están involucrados en el problema? Es la pregunta que hay que hacerse. Y hay que escribir, ¿verdad? Se debe especificar las personas, el público sobre los que el problema está incidiendo o el problema está afectando. Ejemplo, si estamos hablando de toda la iglesia, entonces aquí en el quién vamos a colocar toda la iglesia. O si nuestro estudio está dirigido a un grupo de edad específico, entonces tendremos que mencionar eso. O se refiere al grupo de líderes donde ocurre el problema, entonces anotamos de manera específica. O se trata del grupo de creyentes nuevos, un grupo de inconversos, un segmento de la población de un barrio. Si nuestro estudio está referido a nuestro sindicato, entonces tendríamos que preguntarnos todo el sindicato. Una parte del sindicato que serían los recién afiliados o los antiguos. ¿Cuál de esos públicos hemos seleccionado o dónde específicamente está ocurriendo o con quiénes? ¿Con quiénes está ocurriendo específicamente el problema que estamos tratando? Y a continuación la P. Explicamos esta parte, el problema. En esta parte se redacta de manera concreta el problema en sí. Se debe escribir en qué consiste el problema o cómo se manifiesta el problema. Se debe procurar expresar en una sola palabra o una frase corta. Por ejemplo, puede decir, dependiendo del problema, rendimiento. O el problema es compromiso. O el problema está relacionado con involucramiento, con deserción y así sucesivamente. Entonces, va a depender del tipo de problema que esté aconteciendo en el ámbito donde hemos escogido estudiar. La C. La C está referida a la causa. Aquí el investigador debe identificar entonces lo más claramente posible la causa. ¿Qué está ocasionando el problema? ¿Cuál es la causa del problema? ¿Qué ocasiona el problema? Al identificar la causa, tiene que ser redactada en una sola palabra o una sola frase corta también. Por ejemplo, desconocimiento, insensibilidad, desmotivación, ausencia, inmadurez, incompetencia. Va a depender del caso. La otra se corresponde a consecuencia. Ahí, pues sabemos que todo problema tiene consecuencias o resultados negativos. El investigador debe escribir la consecuencia más inquietante del problema, de manera breve en una frase.
Por ejemplo, se ausentan, se pierden, se involucran en religiones falsas, si el estudio está relacionado con una iglesia o con una parte de ella, puede ser cualquiera de estas, ¿no? Se ausentan, se pierden, se involucran en religiones falsas, no maduran, desdeñan el servicio, pierden oportunidades, continúan en pobreza, no se proyectan, fracasan. Entonces, de todas estas posibilidades y otras más, escoges una y las redactas de manera breve, como ves aquí en el ejemplo. La A corresponde al aporte. El investigador debe analizar cuál será su aporte de solución al problema. Va a realizar su trabajo académico de investigación, pero para aportar en cuanto a solución, ¿de qué manera? Debes redactar en una frase breve ese aporte. Ejemplo, procesos de capacitación en liderazgo. O tal vez tu aporte va a consistir en formular, plantear una guía de capacitación. Tu aporte será un nuevo manual de capacitación, o tal vez sea un sistema de seguimiento en capacitaciones, un nuevo instrumento de evangelización, un instrumento de seguimiento a matrimonios jóvenes, un sistema de seguimiento a los creyentes nuevos. Pues va a depender del problema que tú hayas seleccionado. Y aquí tenemos los ejemplos de cómo tendría que estar redactado tu aporte. Identificación de las variables. Esto es fundamental especialmente a la hora de tener que plantear una tesis. Cuando nuestra labor de investigación es una tesis, la identificación va a ser fundamental entonces, así como la operacionalización de las mismas. Cuando efectuamos un proyecto de grado, también nos puede ser útil, pero no es imprescindible. En el procedimiento que hemos estado siguiendo, las variables serían las siguientes. La variable 1 sería el problema que hemos planteado. Y puede ser la variable 2 la causa. Pero también podría ser la variable 2 la consecuencia. El estudiante es el que define con cuáles variables va a trabajar y las tiene que operacionalizar, es decir, cómo es que va a trabajar con estas variables a lo largo de su documento y cómo es que va a plantearlo a la hora de demostrar precisamente su hipótesis, porque los componentes de la hipótesis son las variables. Eso ocurre cuando realizamos una tesis. Y como te dije, cuando realizas un proyecto de grado, no es imprescindible. Formulación del título. Para la formulación del título de tu investigación académica, como estudiante debes asegurarte de haber trabajado en cada uno de los componentes que se ha detallado en las diapositivas anteriores. Algunos comienzan por el título de su investigación. Con sinceridad quiero decirte que ese es un procedimiento complicado, es un procedimiento muy largo. Puede ser hasta desmotivante porque de pronto vas a plantear el título primero antes de haber planteado el problema y todo lo que hemos estado explicando. Y lo que va a ocurrir es que lo presentas a tu tutor y te va a decir, no está bien planteado el título. No está bien planteado tu tema. Pero ¿qué requisitos tiene que tener? Simplemente mejora tu propuesta de título y de tema. Muchas veces te va a decir el tutor. Entonces resulta ser un dolor de cabeza si tú procedes comenzando por el título. Pero aquí te estamos enseñando cómo es que del problema bien planteado académicamente, fácilmente tú puedes ya formular
el título, que va a estar bien sustentado, bien analizado, bien planteado. Es decir, vas a poder redactar de manera relativamente sencilla el título de tu tesis o tu proyecto de grado. La formulación del título. Hay una fórmula que se plantea para la redacción del título. Y es esta la fórmula. P I C C A en Q A. P I C C A en Q A. Donde P es el problema, C es la causa, la otra C es la consecuencia. En Q quiere decir en quiénes, y de A sería el aporte. Como podrás ver, sobre la base de lo que ya trabajaste, fácilmente vas a poder plantear con esta fórmula el título. Ejemplo 1. Calidad de atención y capacitación para servicio óptimo en el tiempo de espera de clientes del Banco FIE. Como podrás ver, en este título están cada uno de los componentes. Está el problema, está la causa, está la consecuencia, está el quién es y además está el aporte. Otro ejemplo. Deserción y establecimiento de un sistema de control de asistencia para evitar la pérdida de discípulos en la iglesia Maranata. Muy interesante este título, ¿verdad? Deserción y establecimiento de un sistema de control de asistencia para evitar la pérdida de discípulos en la iglesia Maranata. Entonces aquí tienes unas pautas de cómo tú puedes plantear, formular el título de una manera más sencilla. Y con estas consideraciones prosigamos un poco más. Una vez que el estudiante haya logrado redactar tanto el problema como el título preliminar de su investigación académica, puede pasar esos datos al formulario de la propuesta o perfil, ya sea de proyecto de grado o de tesis. Hay un formulario provisto por la carrera donde están los componentes de la propuesta o el perfil. Entonces, todo lo que se ha trabajado hasta este momento hay que pasar a ese formulario. Concluimos el análisis de este tema. Agradezco por tu atención, un abrazo fuerte y ahora toca a cada uno poner en práctica lo aprendido en esta ocasión. Que el Señor les bendiga.